enrolado nun clines ou pañuelo de papel. E agora gustaríame, Mónica, que o aguantes así con dúas mans nas túas mans, con cara de felicidade, máis 3 horas hai que estar así. A Xulio me dixetes, verdad? Entonces para ti teño un traballo moi especial. Un bolígrafo e un pañuelo. ¿Cuántos pañuelos como este no mundo mundial, pañuelo de seda de primeira calidade, pode haber? Manifiéstate, Julio. Moitos, ela. Pois efectivamente hai moitos, pero este vai ser único no mundo. Para iso vouche pedir un favor. Neste pano vas dibuixar a Mónica. Camazá. Ela. Que dibuje a la chica. Apóyate. Tómate o teu tempo. Bien, tío, bien, muy bien. Nunca se aplaudieron por este dibujo tan bonito, ¿verdad? Entonces, normalmente la magia... Sí, niño, es Mónica. Normalmente na magia nunca explicamos o que vai pasar, pero eu sí. Desaparecerá nas mías mans, viaxará polo aire e aparecerá atado a mazá. Sabes tú la bomba, colegas. 3. Sigue estudiando, colega. Hai 3, veña, 1, 2, 3, sopla. ¿Ves el abrazar? ¿No acaches algo, se entraba algo? Espera, para que no manipule. No, espera que ao mellor é outro pañuelo. Todo é posible, nada máis. Julio. Otro pañuelo. Sí, pues 7 es para ti. Fuerte el aplauso para Julio. Es para ti, avanzar el recuerdo. Fuerte el aplauso para Mónica. Fuerte el aplauso para Julio. ¿Qué queréis? Para ti. Venga.